muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias por estar en este webinar, con esta charla que denominamos Educación 24 para ustedes. Esta es la primera de muchas actividades que queremos estar haciendo el equipo de Educación 24 cada miércoles, así que ojalá que puedan unirse a nosotros y colaborar de manera activa con artículos, presentaciones, demostraciones, tips, etc. Entonces, hoy en la charla yo les voy a platicar sobre el arte de comunicarse efectivamente. Como todo arte es subjetivo, pero la cuestión técnica viene en la manera efectiva. Desde mi punto de vista, todos podemos lograr comunicarnos de manera efectiva si dominamos nuestro propio arte de comunicación. Todos nos expresamos de maneras muy distintas. Entonces, no es que yo les vaya a decir a lo largo de esta presentación cómo es que tienen que hablar o cómo es que tienen que escribir, ni tampoco les voy a dar un consejo o un tip que sigan al pie de la letra sobre cómo presentarse frente a un público, porque cada quien tenemos diferentes estrategias y hay que explotar esas estrategias y todo lo bueno que tenemos al momento de comunicarnos. Entonces, de manera general, ese es el arte de comunicarse efectivamente. Bueno, antes de empezar con los consejos o los tips que les comenté que íbamos a dar, ¿qué es comunicación? La Real Academia de la Lengua Española lo define como la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. En este caso, el código común es el español hablado y yo soy el emisor y ustedes son el receptor. Entonces, esa parte yo creo que todos la tenemos muy, muy en claro, ¿no? Pero es importante conocerlo porque yo voy a basar mi discurso, tanto escrito como hablado, dependiendo del interlocutor. Entonces, sí es importante conocer cómo me voy a comunicar con las personas que tengo enfrente, en este caso, del otro lado de la pantalla. Ahora, la comunicación, ha evolucionado a lo largo de muchos años. En esta diapositiva o en esta parte de la presentación no les voy a exponer la cuestión histórica o una línea cronológica de cómo ha evolucionado la comunicación, sino una visión general de la manera en la que nos comunicamos. Por ejemplo, en la parte de arriba vemos unos dibujitos ahí, unos pictogramas en cuevas, vemos los caracteres de la primera imprenta y un teclado actual. Esto involucra la cuestión escrita de la comunicación, ¿de acuerdo? Que fue a la par de nuestra comunicación verbal y no verbal. Mientras que en las fotografías debajo les pongo varios ejemplos de las diferentes maneras en las que nos comunicamos. Por ejemplo, la primera imagen es una persona que está dando cátedra de algún tema. La segunda imagen es una persona que está explicando algo a un grupo de socios. Y finalmente, la última presentación es alguien que está dando una especie de discurso o una charla frente a un auditorio amplio. ¿Por qué les pongo estas imágenes o por qué difiero en cada una de las imágenes en mi explicación? Bueno, porque nosotros adaptamos nuestro discurso, nuestra charla, dependiendo del público que tenemos. Y no me van a dejar mentir los que son maestros. Yo soy maestra y esta plática que tengo con ustedes, este tono de voz que estoy utilizando, el lenguaje corporal que utilizo, los términos que estoy utilizando no son los mismos que yo utilizo en un salón de clases. Incluso dentro de mis salones de clases, mi forma de comunicarme con un grupo es diferente dependiendo del grupo, de la relación que yo tengo con el grupo. También podemos ver en nuestro propio background que nos comunicamos de manera muy diferente con nuestros papás, con nuestros abuelos, con nuestros amigos. Incluso tenemos términos muy específicos para comunicarnos con los diferentes grupos sociales con los que nos desenvolvemos. A eso me refiero con evolución de la comunicación en cuestión verbal, ¿de acuerdo? Cada quien va adaptando su lenguaje, tanto verbal como corporal, dependiendo de las personas con las que estás. Incluso yo ahorita tengo una expresión verbal, o estoy sentada de cierta manera, pero si yo estuviera en un auditorio, tanto mi vestimenta como mis movimientos, toda la cuestión no verbal, serían muy diferentes a la que estoy utilizando ahorita. Incluso mi comunicación con ustedes o mi maquillaje está basado en que utilizo lentes. Para que el público me pueda ver la expresión que hago con mis ojos. Entonces, todo esto evoluciona conforme yo me conozco como comunicador, ¿de acuerdo? Ahora, con base en esto, pues hay que preguntarnos, ¿el discurso evolucionó?
y me refiero al discurso de manera general, o sea, todo el panorama general del tipo de discursos que hemos ido dando. Y si prestamos atención, varía dependiendo de las cuestiones sociales en las que nos desenvolvemos o las que están pasando en el contexto actual. El discurso de manera global se adapta dependiendo de los temas, vamos a denominarlos, de moda, ¿no? Pero mi discurso evoluciona de acuerdo a conforme yo me voy alimentando, de acuerdo a lo que yo voy leyendo, de acuerdo a lo que yo tengo como conocimientos previos de un tema. Entonces, el discurso, desde el punto de vista personal, siempre está en constante evolución, siempre va cambiando dependiendo de lo que yo conozco, de mi interlocutor, del contexto en el que estoy, etcétera. No es lo mismo que yo esté hablando con mis familiares, vamos a tomar el ejemplo del COVID, no es lo mismo como yo les explico a mis familiares a que yo les explico a personas que tienen una expertise en esa área, o no es lo mismo que yo les voy a explicar a mis alumnos de los diferentes niveles educativos. El mismo tema yo lo modifico dependiendo de el interlocutor. Y también el mismo tema ha ido evolucionando conforme he ido leyendo o conforme he ido conociendo sobre el mismo tema. Entonces, en resumen, el discurso siempre está en constante evolución. ¿De acuerdo? Ahora, con base en todo esto, yo les quiero compartir 5 maneras de alcanzar una comunicación efectiva. Y recuerden que la comunicación efectiva es lo que yo logro transmitir. Si yo logré transmitir mi mensaje, si al menos uno de los receptores entendió mi mensaje, yo logré comunicarme de manera efectiva. Y el arte, pues yo lo domino dependiendo de cómo yo me desenvuelvo frente a un público. ¿De acuerdo? Bueno, primero que nada, o la primera manera de dominar la comunicación efectiva es conocer el tema. Nadie va a hablar de un tema que no conoce. Bueno, sí hay mucha gente, ¿no?, que habla de temas que no conoce o que no domina. Todos hemos, yo creo que, caído en algún momento en esos tópicos. Pero sí es importante que si lo vas a hacer de manera académica, hables de un tema que conoces, ¿sí? Entonces, para eso hay varias recomendaciones. Si ustedes quieren escribir un artículo, que los invitas a escribir un artículo en Revistae, yo voy a escribir de lo que yo conozco. Yo no voy a escribir nada que no domine, que no conozca, que no haya leído o que no esté involucrada al 100%, porque entonces no puedo revelar la manera en la que me quiero comunicar. Entonces hay que escribir o hablar de lo que realmente conocemos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo me animé a darles esta charla porque es un tema que domino en mis clases y eso es lo que capacito a mis alumnos de taller de investigación y de gestión de proyectos. Trato de enseñarles cómo comunicarse de manera efectiva en diferentes panoramas, por lo tanto, su discurso evoluciona dependiendo de diferentes maneras en las que los van a comunicar. No es lo mismo presentar un póster que presentar la exposición de manera oral o una charla con un evaluador. Entonces, todo eso es lo que yo hago en las clases con mis alumnos y he visto resultados positivos, por eso es que yo me animo a darles esta charla, ¿de acuerdo? Por eso es que yo digo que conozco el tema. Una vez que tú defines qué tema vas a platicarnos, qué tema vas a comunicar, qué es lo que quieres transmitir, o dices, este tema soy buenísimo, esto voy a escribir, pues hay que investigar un poquito más para preparar nuestro material. Siempre podemos ver puntos de vista muy diferentes que los podemos incorporar a nuestro material, aunque se contrapongan, con lo que yo estoy expresando. Por ejemplo, mis clases son de investigación, pero aunque hay muchos libros de investigación, trato de estar leyendo constantemente para preparar nuevo material con nuevos temas, con nuevos ejemplos, etc. Y les decía la parte de que contrapone, porque en el área académica, uno como científico, cuando hace un artículo de divulgación científica o un artículo científico, siempre buscan autores que refuercen lo que yo estoy diciendo, pero también busco autores que hayan encontrado resultados diferentes. Esto me va a permitir discutir mi tema de manera más amplia y dar parte agua a otros puntos de investigación. Entonces, siempre hay que investigar el material, hay que investigar el tema para preparar el material del que estoy hablando. Y ahorita que les he dicho, varias veces, también me recuerda que, por ejemplo, cuando yo estoy en un concurso de oratoria o cuando estoy preparando un discurso
en el que yo soy el tema que tiene que figurar, pues hay que evitar la palabra perdón, ¿no? En este caso es una charla, así que no hay mucho problema, pero sí cuando yo esté dando un discurso, hay que evitar el tipo de cuestiones que me hagan retroceder en el tema. Y finalmente, para englobar todo esto del tema, pues hay que asegurarnos de mantenernos actualizados. Como decía ahorita, siempre hay que estar leyendo nuevos tips, nuevos consejos, viendo nuevos videos, buscando la manera en la que yo me puedo comunicar efectivamente. Respecto a eso, por ejemplo, el último libro que yo leí fue sobre la comunicación no verbal. Y aunque ahorita estoy consciente que estoy utilizando muchísimas expresiones no verbales, como mis manos, mis ojos, o la forma en la que muevo mis labios, hay momentos, dependiendo del auditorio, en los que yo voy a tratar de reducir la comunicación no verbal o enfocarme en un tipo de comunicación no verbal. Y eso lo logro actualizándome dependiendo del auditorio, ¿de acuerdo? Lo segundo, o la segunda manera en la que yo puedo lograr la comunicación efectiva es conocer a mi audiencia, ¿de acuerdo? Ahorita les decía que el discurso evoluciona dependiendo de lo que yo conozco y de conforme voy conociendo más cosas, pero también varía dependiendo de las personas que yo tengo enfrente. Les decía que no es lo mismo explicar el COVID, por ejemplo, a los niños, a los papás, a los abuelos, a un público conocedor que a gente que no domina el tema. Entonces yo necesito conocer mi audiencia para poder adaptar mi material. Entonces, determinar el público al que va dirigido mi ponencia, mi plática, mi artículo, va a ayudarme a enfocar mi material de mejor manera. De esta manera voy a lograr comunicarme de manera efectiva con el público, me van a lograr entender muchísimo mejor. En este caso, yo asumo que la mayoría de las personas que están oyéndome en este momento son docentes o que están relacionados con una formación académica bastante amplia en la que me están entendiendo de la mejor manera. De la misma manera, estoy tratando de enfocar mi discurso de una manera en la que todos nos podamos entender y de la misma manera en la que yo me comunico con mis alumnos. Aquí también pues hay que buscar una estrategia de comunicación y eso es de acuerdo a tus fortalezas. Sí, es muy importante que conozcan su tono de voz, que conozcan qué palabras pueden utilizar mejor, qué palabras pueden pronunciar, qué palabras tenemos dificultades para pronunciar y recurrir a las diferentes técnicas que nos puedan mejorar la dicción, la comunicación, etc. Una manera en la que yo logro mejorar o he logrado mejorar mi comunicación a lo largo de mis años de estudiante y de docente han sido los consejos que me dieron mis maestros durante los concursos de oratoria, y eso era, primero prepara tu discurso y mírate en el espejo. Al mirarte en el espejo, tú estás viendo cómo te expresas de manera no verbal, miras cómo se mueven tus labios, miras cómo mueves tus ojos, miras cómo te desenvuelves, y eso es muy importante para presentar tu forma no verbal, que sea de una manera segura, optimista, y en la que tú demuestres que dominas el tema. Estas estrategias uno las va desarrollando o las hace de manera innata a lo largo de su formación. Otra técnica u otra estrategia de comunicación que yo les puedo dar es que si tienen problemas de dicción, y a veces eso hace que nos sintamos un poco incómodos o cohibidos para hablar en público, recurran a la histórica y famosa técnica del lápiz, o en este caso una pluma. Utilicen la pluma como una barrera entre su lengua y sus dientes, y de esta manera van a ustedes a mejorar su dicción. Por ejemplo, yo puedo estar dando el discurso de manera más pausada. Es una estrategia rudimentaria, pero créanme que sirve para lograr esas pausas precisas cuando uno está dando un discurso, ya sea cuando es una presentación para oratoria en la que tienes que ser enérgico, jugar con las pausas, jugar con el volumen de la voz, o cuando quieres dar una poesía, cuando declamas una poesía, también tienes que hacer las pausas en puntos certeros. Y el utilizar el lápiz, la técnica de la barrera lingual, te va a permitir mejorar tu dicción. Créanme que estas estrategias funcionan, yo las he implementado a lo largo de mi formación y les pido a mis alumnos que tienen este tipo de problemas que utilicen esta técnica, que no les dé vergüenza practicar su discurso de esa manera, porque realmente van a mejorar la dicción.
van a mejorar la manera en la que presentan su discurso. La tercera manera en la que yo puedo mejorar o comunicarme de manera efectiva es utilizando terminología adecuada. Dependiendo de mi interlocutor, dependiendo del discurso, dependiendo del momento, de la ceremonia, yo voy a modificar mi discurso y voy a utilizar terminología un poco más compleja o más sencilla. Lo que sí es importante es que utilicemos terminología que conozcamos. Nunca, nunca, nunca utilicemos términos que no conozco. Sobre todo cuando yo estoy presentando un tema en específico, cuando estoy dando una presentación técnica de un tema o de una investigación que hice, debo utilizar únicamente terminología que conozco relacionada con el tema, porque esto va a permitir que me comunique de manera efectiva con mis evaluadores, con el interlocutor o con el público que me está oyendo, pero también no va a dar pie a que evalúen mi conocimiento técnico al mencionar una palabra que no conozco. Entonces es importante que siempre utilice la terminología adecuada dependiendo del discurso. Hay que emplear términos sencillos que la mayoría de las personas a las que les vamos a dar el discurso los conozcan, pero también no tengamos miedo de utilizar términos poéticos que van a reforzar nuestro discurso, en el caso de, por ejemplo, un discurso para una ceremonia, para una celebración, o si yo quiero escribir un poema, etcétera. Tengo que utilizar términos que conozca, que me gusten, que domine, pero también que refuercen la información que yo quiero proporcionarles. Y finalmente, hay que ser breve, preciso y conciso. Si yo voy a presentar un tema técnico, pues ahí sí la precisión es muy importante y yo tengo que ser lo más breve posible. Hacer énfasis en el punto que quiero decir, dar el resultado, explicar el resultado, dar los datos y listo. Porque hay otros apartados en los que me va a permitir discutirlo o concluir la información que tengo. Por ejemplo, si esto lo transformo en una presentación oral, de la misma manera tengo el tiempo limitado. Así que tengo que reducir toda la información, todo lo que hice en mi proyecto o en mi trabajo, lo tengo que reducir a una diapositiva o a una gráfica y tengo que ser lo más breve para explicarla. Y que me entiendan, obviamente. Entonces, yo voy adaptando otra vez el discurso dependiendo de lo que yo quiero presentar. Y siempre tengo que considerar lo que les mencioné. Ahora, la cuarta manera, bueno, aquí me equivoqué. La cuarta manera de dar la información es maneja bien tu información. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues enfócate en tu tema. Si tu tema, en este caso, por ejemplo, es de cómo comunicarnos de manera efectiva, tanto de manera escrita como oral, yo me tengo que enfocar en el tema. Y aunque quisiera darles muchísimos ejemplos y platicarles de mi experiencia como docente o lo que yo he visto a lo largo de mi participación en concursos, pues no me va a alcanzar el tiempo y me voy a salir inevitablemente del tema. Así que me tengo que enfocar en lo que les quiero comunicar. Si en el caso de una presentación escrita o una presentación oral que incluya diapositivas, tengo que utilizar imágenes o información que complementen mi información. Hay que evitar el uso de imágenes que distraigan al interlocutor, porque uno va a estar más distraído buscando errores o buscando el dibujito que me gustó, buscando colores, viendo la relación, o si son como yo, se van a poner a ver la relación numérica entre una cosa u otra. Así que tengo que utilizar solamente información que refuerce lo que yo estoy comunicando. Y finalmente, pues hay que crear un entorno agradable. Y por entorno agradable me refiero a la manera en la que lo vas a comunicar. Tú eres parte de ese entorno, entonces tú también comunícate de manera agradable. Por ejemplo, en este caso, las diapositivas son lo más limpias posibles porque lo que quiero que quede claro es el discurso y lo que está plasmado en las diapositivas. Pero también cuidé, por ejemplo, mi vestimenta, que no llame la atención, porque finalmente lo que quiero es que se note el discurso. Tampoco mi background, trato de que no sea muy llamativo o que llame la atención o que me distraiga al público, porque lo que yo quiero es, nuevamente, que presten atención a mi discurso o a la presentación. Y eso mismo lo hacemos en el salón de clases, eso mismo hacemos cuando damos una charla. Todo lo que presentamos, todo lo que somos, lo modificamos de acuerdo a cómo vamos a hacer la presentación.
Repito, como les dije anteriormente, mi forma de comunicarme varía dependiendo del público, cambia de acuerdo a quien yo le voy a platicar, a quien yo voy a presentar y a quien yo voy a presentarles la presentación. Por ejemplo, si ahorita estuviéramos en un auditorio, para esta presentación, pues a mí me gustaría que el auditorio fuera amplio, lo menos cargado de imágenes o cuadros o cosas que distraigan la atención del público. Y las diapositivas probablemente serían las mismas, pero el tiempo sería un poco más amplio, podríamos ver ejemplos y podríamos hacer en este momento una sesión bastante dinámica de retroalimentación. ¿De acuerdo? Entonces, yo manejo el entorno, lo cambio de acuerdo a lo que voy a presentar. Y también incluye aquí mi tono de voz. Yo tengo diferentes tipos de voz. Los que somos maestros no me van a negar que tenemos el tono de voz de maestra. No me hagas usar el tono de maestra. Las que son mamás o los que son papás también tienen su tono de papá o de mamá. Y lo utilizan pues en diferentes contextos. Pero también, en mi caso, yo modifico mi tono de voz, modifico las palabras, modifico mi actitud dependiendo a quién le voy a presentar. Por ejemplo, cuando yo presento un proyecto técnico, no es lo mismo presentárselo al jurado que presentárselo a un potencial cliente o presentárselo a personas interesadas. Entonces yo modifico mi tono de voz, la manera en la que me comunico, dependiendo de los interlocutores. La voz también es parte de mi entorno. Por eso yo tengo que tener un buen ambiente que me permita que llegue claro el mensaje verbal a mi público interlocutor. Y finalmente, el punto número 5 para comunicarnos de manera efectiva es fomenta la comunicación. Sea lo que vayas a presentar, siempre tienes que dejar un espacio para retroalimentación. Y ahorita vamos a abrir esa sesión. Tengo que proporcionar mis datos de contacto por si a alguien le interesó la información que yo presenté o el tema y quiere trabajar de manera colaborativa conmigo, o simplemente le interesó el tema y me quiere invitar a una ponencia. Siempre tengo que dejar abierto un espacio para la colaboración, ¿de acuerdo? Siempre tengo que dejar al público un espacio para que me diga su punto de vista, para que plantee preguntas, para que me dé sus datos, porque incluso en la retroalimentación que ustedes me den, yo puedo encontrar un potencial colaborador. Así que siempre tengo que dejar un espacio para la comunicación. Y ahorita lo vamos a dejar. Pues como parte de dar los datos de contacto, los invito a revisar el Facebook, el Instagram, YouTube y la página o sitio web de Educación 24. Los invito a colaborar. Ojalá que se animen a preparar un artículo científico, un artículo de divulgación que tenga que ver con la educación y podamos compartirlo en nuestra revista. Entonces ahora vamos a activar la sesión de retroalimentación. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, nos quiere compartir su experiencia, nos quiere dar tips del manejo de un aula, por ejemplo, para mejorar nuestra comunicación efectiva. Recuerden, como les decía al principio, todos variamos nuestro discurso dependiendo del interlocutor. Yo soy maestra universitaria, pero estoy segura que un docente que le da clases a primaria o a preescolar maneja un discurso muy diferente, un tono de voz muy diferente, y estoy segura que si yo les explicara a niños sobre alguna actividad, mi tono de voz, mi expresión corporal variaría. Así que este espacio es para retroalimentar lo que conocemos y algún tip que queramos darle a nuestros compañeros sobre cómo comunicarnos de manera efectiva. ¿Alguien quiere compartir? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, muchísimas gracias entonces por participar en este primer webinar de Educación 24. Aquí están todos los datos de contacto sobre nuestro proyecto. Realmente es un proyecto que vale la pena. Le estamos dando difusión a la voz de los docentes, así que los invito a que se animen, que no nada más sean nuestros alumnos que nos oigan, que sea todo el público y que conozca lo que hacemos los maestros, que es muchísimo. Entonces los invito, chequen nuestras redes sociales, compártanos material, compártanos trabajos, los mejores trabajos de sus alumnos, compártanos un video. Los jueves tenemos un espacio Exprésate para que los docentes que tienen algo que decir nos den tips, nos den técnicas que implementar en nuestra aula, cómo manejar el salón de clases. Incluso nos pueden leer un poema o un capítulo de su libro favorito. Entonces los invito a checar nuestras redes sociales y si tienen alguna pregunta, es momento de hacerlo.
Tienes desactivado el micrófono. Ah, ya. No, nada más felicitarte por animarte, lo hiciste muy bien, te dije. Muy útil la información y pues igual comparto contigo los puntos, sobre todo ahora que estamos viviendo esto de la educación en línea, que pues la verdad nos ha agarrado en curva a varios. Y como dices, no es lo mismo explicarle las fracciones a mi hija de primaria que explicar un tema acá a mis alumnos de universidad, y la verdad sí es un arte poderte comunicar con diferentes personas, diferentes niveles, diferentes edades y diferentes tópicos. Muchas gracias por la información y felicidades. Gracias, Felipe. ¿Alguien más tiene algún mensaje que quiera dar? ¿No? Muchísimas gracias y estamos en contacto. Visiten www.revista24.com.